la última semana en que el Señor Jesucristo estuvo en Jerusalén es un impacto tanto para los discípulos del Señor Jesús, que al escribir cada uno dedican una parte importante del contenido en los evangelios. En estos acontecimientos, aunque cada uno de los evangelistas lo hace desde una perspectiva y con un énfasis en particular, los evangelios no siempre siguen un orden estrictamente lineal y en ocasiones presentan diferencias en la secuencia o en los detalles de los hechos en ese momento. Pero aún así, nada podía borrar el impacto de los días finales de dolor, lágrimas e incertidumbre. En esta última semana de la vida del Señor Jesús en Jerusalén, comienza con el gran acontecimiento teológico de la revelación ante todo el pueblo de Dios, que las profecías se habían cumplido, que la revelación ante todo el pueblo de Dios, que el Mesías, el ungido de Dios, el Cristo, hacía su aparición pública y su entrada triunfal. En el Evangelio de Marcos, capítulo 11, versículos del 1 al 11, habla acerca de esta entrada triunfal. ¿Por qué? Porque la profecía se cumplió. El rey entró en Jerusalén y en el templo. En el Antiguo Testamento, las profecías del profeta Zacarías, en el tiempo donde el pueblo de Dios estaba en el exilio, sin esperanza, sin ninguna esperanza de regresar a la tierra prometida, y los pocos que quedaron en Jerusalén, sin esperanza, porque fueran a reconstruir nuevamente la nación. Pero viene el mensaje de Dios de esperanza y restauración a través del profeta Zacarías. A los primeros que fue dirigida esta profecía, se preguntaban, ¿cómo podría cumplirse esto? Para aquellos israelitas, este era un sueño que parecía algo exagerado. ¿Cómo podría Israel llegar a ser una gran nación bajo el imperio que los estaba dominando, sometidos en medio de reinos poderosos, naciones que los sometían por medio del poder militar? Como en el tiempo de Jesús, el imperio romano, se preguntaban cómo serían liberados. Sectas como la de los macabeos intentaron liberarse de Roma y fueron masacrados. La esperanza estaba en esperar a un rey Mesías, a un rey guerrero, a un rey que traería salvación y libertad. Hoy, en nuestro tiempo, siguen siendo un gran problema para muchos de nosotros el pensar cómo vivir en medio de un mundo perverso, cómo vivir en victoria en medio de todos mis problemas. Desde la antigüedad, muchos no lo pudieron creer ni entender. Y en medio del exilio y de la destrucción, otros seguían desanimados. Algunos esperaban el día del Señor, el día de la ira de Dios. Querían y buscaban al Mesías guerrero, que trajera la libertad del imperio romano. Hoy, en estos días, muchos seguimos sin entender la vida en el nuevo reino del Mesías que se ha cumplido. En el pasaje del profeta Zacarías, como en la entrada triunfal del Señor Jesús como el Mesías Rey que viene a ocupar el trono, si notamos, el Mesías toma la figura de un rey humilde. Se nota en que viene montado sobre un asno, que es un animal de carga. No es el clásico caballo que ostentaban los reyes, sino una bestia sencilla. El mismo profeta Zacarías interpreta esta escena como una escena de humildad. El asno no era un animal despreciable. Los príncipes
montaban asnos en tiempos de paz, pero en tiempos de guerra usaban caballos. Hermanos, amigos, esto era un tipo de señal o mensaje visible para todas las personas que muchos no entendieron. Esperaban un Mesías, un rey guerrero. Por eso había confusión y controversia. No tenía un ejército para traer libertad. No tenía armas, espadas para conquistar a los invasores. Muchos en Jerusalén, en los tiempos de Jesús, no lo pudieron entender. Que el rey venía no en son de guerra, sino en humildad, y que los nuevos ciudadanos del reino vivieran de esa manera, con el ejemplo y las enseñanzas que el rey estaba dando. Otra de las características del Mesías, que era justo, que era salvador, con la misión de paz y de dominio eterno. Sí, es verdad, humilde, pero justo. No es tolerar la injusticia. El rey Mesías es el que viene a ser ejemplo de justicia, porque fuimos justificados y salvados por el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Y como ciudadanos del reino, para que vivamos de manera justa y piadosa. Esto implica un cambio profundo en nuestro corazón y en nuestra forma de vida, a través de la fe en el Señor Jesucristo, a través de la obra del Espíritu Santo en nosotros. Dios hablando por medio del profeta Miqueas, Él te ha declarado, oh hombre, lo que es bueno y que es lo que demanda el Señor de ti, sino solo practicar la justicia, amar la misericordia y andar humildemente con tu Dios. El rey Mesías vino a establecer un reino de paz, un reino eterno, un reino que no pudieron aceptar muchos en el tiempo de Jesús. Querían libertad, querían el esplendor de antiguas glorias terrenales, perdiendo de vista el propósito y las cosas celestiales. Pero el nuevo rey desde la antigüedad fue anunciado como el príncipe de paz para traer un reino eterno sobre las vidas de todos los ciudadanos que están bajo su autoridad. Una paz que el mundo no puede dar. Una paz en la mente, una paz en el cuerpo, una paz en el alma, una paz con nuestro Dios. Al final de esta entrada triunfal en Jerusalén y en el templo, donde se dio por fin a conocer públicamente como el Mesías, el que viene en el nombre del Señor. Así, de esta manera, da inicio la última semana del Señor Jesucristo en Jerusalén. Al día siguiente, los evangelios hablan de la maldición de la higuera estéril, pero narra otro acontecimiento que sucedió el día lunes, la llamada purificación del templo. En aquel día lo podemos leer, aquella purificación del templo, en Marcos capítulo 11, versículos 15 al 19. Ahí narra cómo entró el Señor Jesús a la área del templo. Todo lo que correspondía a la edificación para glorificar a Dios se le llamaba el templo sagrado, porque era el lugar consagrado para Dios. Ahí estaba la parte exterior del templo. Estaba el que llamaban el atrio de los gentiles. Allí podían entrar cualquiera que no fuera judío.
aquel lugar, en el atrio de los gentiles, podían entrar aquellos que no eran de las 12 tribus de Israel, pero que creían en el verdadero Dios. El siguiente atrio se le llamaba el atrio de las mujeres. El atrio de las mujeres se le llamaba así porque era el siguiente atrio donde solamente podían pasar más adelante de ese lugar solamente aquellos que fueran del pueblo de Dios. Y el siguiente atrio, el atrio de los israelitas. En ese atrio es donde se reunía la congregación en las grandes ocasiones y desde él se entregaban las ofrendas a los sacerdotes. El atrio más interior, el atrio más cercano era el atrio de los sacerdotes, cerca del lugar santo y el lugar santísimo. Pero regresándonos un poco, en el atrio de los gentiles se había convertido un lugar de alboroto y de bullicio por la compra y venta de los animales y toda clase de productos para los peregrinos que llegaban cada año. Según los expertos bíblicos, esto lo permitían las mismas autoridades religiosas, pues recaudaban dinero por cobro de los permisos de ventas y de los vendedores que también se aprovechaban de los peregrinos, cobrándoles grandes sumas por los animales o los productos, y los mismos romanos les cobraban impuestos por todo el movimiento de dinero. Así que el lugar consagrado para Dios, que sería llamada casa de oración para todas las naciones, pero era casi imposible hacerlo. En el Evangelio de Juan nos da más detalles. No solo el Señor Jesús volteó las mesas y las sillas en esos lugares, sino que no permitió el paso con mercancías, sino que hizo un azote, un látigo para echar fuera a todos los vendedores. Esta llamada purificación del templo ocurría el día lunes y nos invita a recordar la reverencia ante las cosas de Dios. En el tiempo de Jesús se olvidaron de la reverencia y la verdadera función de la casa de Dios, casa de oración para todas las naciones. Así que si había algún gentil cuyo corazón Dios hubiera tocado, podía llegar al atrio de los gentiles para meditar y orar y buscar a Dios. El atrio de los gentiles era el lugar y el único lugar de oración cerca del templo de Dios. Pero las autoridades del templo y los comerciantes judíos estaban convirtiendo el atrio de los gentiles en un lugar de confusión y bullicio, en el que era prácticamente imposible orar y adorar a Dios. Por eso es la indignación del Señor Jesús contra los que les hacían difícil o imposible a los buscadores extranjeros el establecer un contacto con Dios. Estos 2 primeros días, el domingo de la entrada triunfal y el lunes de la purificación del templo, nos invita a fortalecer nuestra fe en el Señor Jesucristo y poner cuidado en la reverencia de las cosas de Dios, pues la casa de Dios es la casa de oración, es la oportunidad que tenemos de un encuentro personal con nuestro Dios. Así es que cuando busquemos a Dios en oración, cuando vayamos a adorar a Dios, a su casa de oración, tengamos muy presente esta purificación que hizo el Señor Jesucristo, con un látigo, con un azote, para quitar a todos aquellos
que estaban interrumpiendo la oración y la adoración al único y verdadero Dios. Tengamos cuidado cada vez que oramos y adoramos a nuestro Dios, de que no seamos de tropiezo para otros ni para nosotros mismos. Que Dios les bendiga.